Novus Ordo Missae de Giovanni Mountini es la falsa misa de Thomas Cranmer. R.P. Joaquín Sáenz Arriaga. Un año después de la ascensión de Cranmer a la plenitud del poder eclesiástico, uno de los protestantes extranjeros, que invadieron a Inglaterra, escribió con gran regocijo a Bullinger, que había sucedido a Zwinglio en Zúrich, Arae factas antarae, las aras se han convertido en pocilgas. Original Letters 2, Lionabeul Misa Bullinger. Esto no era del todo cierto, ya que, en varios lugares, piadosos sacerdotes y congregaciones habían conservado los antiguos altares. Pero en noviembre de 1550, Cranmer, por medio del Consejo Privado, publicó un edicto que ordenaba que todos los altares debían ser destruidos en todo el reino. En adelante, siempre que se celebrase el rito de la Santa Eucaristía, debía usarse una mesa de madera. Con esta orden iba la explicación de Cranmer, la cual, como dice Philip Hughes en su obra definitiva de Reformation in England, p. 121, no deja duda de que una religión había sido sustituida por otra. Las consideraciones, Reasons why the last board should rather be after the form of a table, than of an altar. Parker Society Cranmer 2, advierten que, la forma de una mesa es el uso correcto de la cena del Señor. Porque el uso de un altar es hacer un sacrificio de esa cena, mientras que el uso de la mesa es servir a los hombres para que coman en ella. Si nosotros venimos para alimentarnos sobre él, espiritualmente a comer su cuerpo y espiritualmente a beber su sangre, que es el verdadero uso de la cena del Señor, nadie puede negar que la forma de una mesa es más apta para representar la mesa del Señor, que la forma de un altar. Cranmer trata después de explicarnos por qué conservó la palabra altar en su nuevo prayer book, y dice que por esa palabra entiende la mesa en que se distribuye la Santa Comunión, ya que puede llamarse un altar, porque allí se ofrece nuestro sacrificio de alabanza y de acción de gracias. El edicto fue puesto en vigor con suma rigidez. Cuando uno de los obispos, George Day of Chichester, se resistió a remover los altares en su diócesis, fue encarcelado y depuesto de su sede. En Londres, las alteraciones fueron inmediatas y arrolladoras. El obispo, que había sido uno de los capellanes de Cranmer, determinó hacer una nueva mesa lo más alejada, lo más inaccesible a los no comunicantes. Una crónica contemporánea, Briotesley, nos dice que en la Catedral de San Pablo, él removió la mesa a la mitad del coro superior y puso sus extremos mirando al oriente y al occidente y, después del credo, extendió un velo para que nadie pudiese ver a los que recibían la comunión, y cerró las rejas de hierro del coro, en la parte norte y en la parte sur con ladrillos y argamasa, para que nadie pudiese quedarse en el coro. Ya no había presencia real, ni sacrificio, era lógico el eliminar a los que atendían a los ritos eucarísticos y no comulgaban en ellos. Por eso Cranmer ordenó que no hubiese celebración de la Cena del Señor, a no ser que hubiera un buen número de comunicantes con el sacerdote, a su discreción, y que si no había más de 20 personas, en la parroquia, de discreción, no habría comunión, a no ser que 4, o 3 al menos, comulgasen con el sacerdote. Y, para quitar la superstición, que cualquier persona tenga o pueda tener en el pan y en el vino, bastará que el pan sea el ordinario para comer en la mesa con otra comida, aunque sería más conveniente buscar el mejor y más puro pan de trigo. Y si quedase algo del pan o del vino, el cura se lo llevará para su propio uso. Rubrics Attend of 1552 Prayer Book. La última piedra que debía echarse encima del montón, bajo el cual está escondida la antigua fe de la Santísima Eucaristía, la frase es de Philip Hughes, fue la prohibición de arrodillarse para recibir la Sagrada Comunión. ¿Qué era esto sino una idolatría? Una rúbrica fue luego añadida en el nuevo Prayer Book, en la que se explicaba que no se pretendía con esto significar que una adoración se daba o se debía dar al pan y vino sacramental, que materialmente se recibían, o a una real o esencial presencia del cuerpo natural o de la sangre de Cristo, como si estuviesen allí presentes. De Black Rubric, 1552 Prayer Book. A medida que el tiempo pasó, la mesa fue más mesa, pudiendo utilizarla en otros fines. Se dieron explícitas instrucciones para que la Santa Mesa, en cada uno de los templos, fuese colocada en el lugar que tenían los antiguos altares, excepción de los casos en que el sacramento de la comunión debía distribuirse. En estas ocasiones, la mesa debía ser colocada en lugar conveniente dentro del cancel, para que el ministro pudiese ser oído con más facilidad por los comunicantes en su oración y la administración, y los comunicantes pudiesen, en mayor número, comulgar con el dicho ministro. Y, después de la comunión, la misma Santa Mesa debía ser colocada nuevamente en su lugar. Fueron los puritanos los que, en el siglo siguiente, llevaron a su lógica conclusión el trabajo de Cranmer, no solo para recibir sentados la comunión, sino para usar la Santa Mesa como un mueble adecuado en el que colocasen sus sombreros. 4. El canon de la misa. La lengua vernácula y la Santa Mesa fueron los medios prácticos, por los cuales acostumbró Cranmer al pueblo ordinario de Inglaterra a las nuevas doctrinas. Así pudo la gente, por medio de esta acción comunitaria, aceptar la idea de que una simple comida no era un sacrificio, el sacrificio, y que esas rúbricas no eran otra cosa que comer un poco de pan ordinario y beber un poco de vino, y que lo que se les decía era lo que ellos practicaban en memoria, como recuerdo, de algo que sucedió hace mucho tiempo. Y porque estas prácticas y usos tuvieron mayor impacto que los argumentos teológicos, en la gente impreparada, en el corto reinado de 5 años de la reina María, cuando Inglaterra, por última vez, volvió a la verdadera fe, el cardenal Pole insistió en el restablecimiento no solo de los altares y de la misa, sino de las más simples ceremonias que Cranmer había abolido, como el agua bendita,
la ceniza, las palmas, para observar lo que es el comienzo de la verdadera educación de los hijos de Dios y la destrucción de lo que los herejes hacen el primer punto en su atentado para destruir la Iglesia. Sermón de Paul, en 1557, de Reformation in England por Philip Hughes, volumen 2, pp 246 a 253. Pero el centro de la obra de Cranmer, claro está, fue la base teológica de las nuevas creencias, traducida a la forma litúrgica. Su versión final de lo que la misa había sido y de lo que él quería que fuese en adelante, no era, como insiste Gregory Dix, un ataque desordenado contra los ritos católicos, sino un eficaz atentado, puesto en forma litúrgica, para sostener e inculcar la doctrina herética de la justificación por la sola fe. The Shape of the Liturgy, Dix p. 672. Y, así considerada, la obra de Cranmer es una obra maestra. La lógica consecuencia de la doctrina básica de los protestantes de la justificación por la sola fe ha sido y es la abolición de los sacramentos. Las acciones externas obviamente no pueden ser admitidas como causas en la economía de la gracia. Lutero, claro está, vio esto, desde el principio, y suprimió los 5, más pequeños, sacramentos, al mismo tiempo que atacaba la comunión bajo una especie, la transubstanciación, la doctrina del sacrificio eucarístico, quitando su valor y verdadero sentido al bautismo y a la comunión, que él no podía negar, ya que indudablemente están mandados estos sacramentos en el Nuevo Testamento. No siendo posible el librar la cristiandad de estos actos externos, del bautismo y la comunión, era necesario vaciarlos de todo sentido inteligible. En este punto, todas las sectas protestantes estaban de acuerdo, así los zwinglios, como los calvinistas y los luteranos. Cranmer aceptó, como estaba obligado a hacerlo, con la lógica de Zwinglio, que la doctrina sola fides justificat es el fundamento y el principio para negar la real presencia del cuerpo y sangre de Cristo en el sacramento, Letters of Stephen Gardner, p. 277, y, como lo hemos visto, él decidió atacar la misa, con la misma vehemencia que Lutero, en su famosa profesión de fe: yo declaro que todos los prostíbulos, aunque Dios los ha reprobado con tanta severidad, todos los homicidios, los crímenes de sangre, los robos y adulterios han hecho menos daño que la abominación de la misa papal. Berke, 15, p. 773. La alternativa de Cranmer en relación a la misa se ve claramente en sus dos prayer book, el de 1549 y el de 1552. Como los posteriores ingenieros de los cambios, él pensó más convenientemente no hacer de una vez todas las mudanzas, para no provocar la oposición, pero no hay duda alguna que la versión de su liturgia de 1552 estaba en su mente desde el principio, y ya que ese prayer book de 1552 todavía nos da la estructura total de la presente liturgia anglicana y un 95% de sus mismas palabras, Opus Ia p. 668, Dix, solamente tomaremos en cuenta aquí esta liturgia de 1552. Queremos recordar aquí, sin comentarios, unas palabras, que, en su carta pastoral del 12 de octubre de 1969, escribió el cardenal Ginan, porque la misa ha sufrido cambios últimamente. Aquí está la respuesta. Hubiera sido poco menos que imposible introducir de una vez todos los cambios. Obviamente era más prudente hacer cambios gradual e imperceptiblemente. Si todos los cambios se hubieran hecho de una sola vez, vosotros hubierais quedado conmocionados. Volvamos a Cranmer. El canon quedó dividido en tres partes, que son: a. La oración de la Iglesia militante. b. La oración de la consagración. Y c. La oración de la oblación. Hablando de un modo general, la primera oración corresponde a las oraciones teigitur, memento domine y comunicantes. La segunda a anquigitur, quam oblation el mihi pridie, y la tercera, undet memores, supraue, y suppliceste rogamus. No hay paralelo en las oraciones memento etiam, no ubis quoque peccatoribus hyperquem. Para apreciar exactamente lo que hizo Cranmer, debemos considerar detalladamente esas tres partes de su canon. La oración por la Iglesia militante. La oración por la Iglesia militante dice: Todopoderoso y sempiterno Dios, que por el Santo Apóstol nos has enseñado oraciones y suplicaciones y a dar gracias por todos los hombres, humildemente te pedimos, con gran confianza, el que aceptes nuestros dones y recibas estas nuestras oraciones, que nosotros ofrecemos a vuestra divina majestad, suplicándoos que continuamente inspiréis a tu Iglesia universal, con el espíritu de verdad, de unidad y de concordia, y concedednos que todos aquellos que en verdad confesamos tu santo nombre estemos concordes en la verdad de tu santa palabra y vivamos en la unidad y en un amor divino. Os pedimos también el que salvéis y defendáis a todos los reyes cristianos, príncipes y gobernantes, y especialmente a vuestro siervo Eduardo, nuestro rey, para que bajo él seamos, divina y pacíficamente, gobernados, y considid que todo su concilio y todos aquellos que tienen alguna autoridad, bajo él, que prudente e indiferentemente administren la justicia, para castigo de los malvados y viciosos y para mantener la verdadera religión y virtud de Dios. Considid, oh Padre Celestial, vuestra gracia a todos los obispos, pastores, curas, para que por su vida y doctrina avancen vuestra verdadera y viva palabra y administren correcta y debidamente vuestros santos sacramentos, y a todo el pueblo dad vuestra gracia celestial, y en especial, a la asamblea aquí presente, para que, con humilde corazón y debida reverencia, escuchen y reciban vuestra santa palabra, sirviéndoos, en verdad, en rectitud y santidad, todos los días, de su vida.
Y debemos también suplicar de vuestra bondad, oh Señor, el que confortéis y socorráis a todos aquellos que, en esta vida transitoria, están en tribulación, en sufrimiento, necesidad, enfermedad o cualquier otra adversidad. Concedednos esto, oh Padre, por Jesucristo, nuestro único mediador y abogado. Amén. El cambio es suficientemente dramático. Dejando a un lado las omisiones del Papa y de los santos, que eran de esperarse, ha desaparecido toda mención de las oblaciones, ac dona, ac munera, ac sancta sacrificia y givata, que son parte esencial del teigitur. En la antigua liturgia de la Iglesia, se ha tributado siempre gran honor a las ofrendas del pan y del vino. Esas ofrendas son Immaculatam Hostiam, Calicem Salutaris de las antiquísimas oraciones del ofertorio, así como la afirmación de su excelencia en el teigitur, que deben ser presentadas a Dios, con la súplica de hacerlas in omnibus benedictam, adscriptam, ratam, rationabilem acceptabilem que, para el milagro, que ha de tener lugar después en la transubstanciación. Y siempre, como Jungmann lo ha demostrado, es el pensamiento de la inminente transubstanciación el que ha condicionado la insistencia de su santificación. Jungmann, Missa Solemnia p. 62, no 19. Esto tan solo era un anatema para Cranmer. Como Lutero, Cranmer creía que cualquier forma de ofertorio apestaba como una oblación. Dix, OPSIAT, p. 661. Por eso suprimió todas las oraciones del ofertorio, aun aquella que muchos consideraban la más hermosa de ellas, Deus, qui humanae naturae. Y toda otra mención de oblación del pan o del vino. La dificultad de Cranmer consistía en que al poner el pan y el vino sobre el altar podría parecer el pueblo como el ofertorio de la antigua misa papista. Si debía inculcarse a la asamblea una idea del todo nueva, era necesario hacer algo que borrase toda reminiscencia del antiguo ofertorio. Cranmer encontró la solución ordenando que, al llegar a este punto, los encargados del orden hiciesen la colecta del dinero y, de esta manera, la oración solo debía referirse al dinero, a la colecta recogida. Y, puesto que las limosnas no habían sido ofrecidas, ni siquiera tocadas por el ministro, no podía haber peligro de que fuesen consideradas como una oblación, en el sentido tradicional. Como advierte Gregory Dix, esta es un ingenioso ardid del trabajo humano, realizado en la liturgia y, por lo tanto, merece nuestra admiración. Y, por supuesto, la referencia a las limosnas era la única que la asamblea oía y entendía. Porque un punto esencial de la reforma era que el canon silencioso de la misa romana, que había estado en uso desde el siglo VIII, estaba ordenado que el sacerdote dijese el canon en voz baja, no necesariamente imperceptible. Jungmann OPSIAT. P9, debía desaparecer, para que el nuevo canon, dicho en lengua vernácula y en voz alta, pudiese tener el debido efecto en la gente. A las omisiones hechas por Cranmer en sus cambios esenciales, el reformador añadió una muy importante, omitiendo el nombrar al Papa y poniendo en su lugar el nombre del soberano. 16 años antes, Enrique VIII había ordenado el Bidding Prayers, en la lengua vernácula, por el cual, en forma de peticiones correctamente redactadas, los pensamientos del pueblo fuesen encaminados por los canales correctos de la política y la teología. Principalmente se quería inculcar a todos que el rey era la suprema cabeza de la Iglesia de Inglaterra. No debía mencionarse al Papa, a no ser con insultos y menosprecio. El Bidding Prayers fue un invento útil para acomodarse a los varios aspectos de la vida contemporánea, pero la razón de su introducción y la esencia de su utilidad fue su énfasis en la supremacía religiosa del rey. Cranmer, aunque abolió las oraciones que entonces se usaban, conservó y puso todavía mayor énfasis sobre este punto, al poner la oración por el rey y el Estado, del cual la Iglesia es tan solo una parte, en lugar del teigitur, por el Papa y por la Iglesia. Es interesante notar que la reciente inclusión del Bidding Prayers en la nueva misa puede, al menos en Inglaterra, tener el mismo efecto. Así la primera petición pudiera ser por la reina y la real familia, que, por su lugar en la misa, toma la precedencia, en tiempo, sobre el mismo Papa. Así, la oración por la Iglesia militante con su omisión a toda referencia a las oblaciones, de Nuestra Señora, de los santos y del Papa y de toda la Iglesia católica, extendida por el mundo, y la inclusión de la erastiana cabeza del Estado y la Iglesia, prepara el camino para la consagración de los elementos. La oración de la consagración. En el libro de 1549, Cranmer había prolongado las palabras de la institución de esta manera: escuchadnos, oh clementísimo Padre, nosotros os pedimos, y, con el Espíritu Santo y el Verbo, concedednos el bendecir y santificar estos dones y criaturas del pan y del vino, para que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo, Jesucristo. Esa fórmula fue atacada, porque podía ser capaz de ser usada, para obtener una verdadera transubstanciación. A esta objeción respondió Cranmer con suma indignación: nosotros no pedimos en modo alguno que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que, en nosotros, el santo misterio haga como si así fuese, es decir, que nosotros recibamos dignamente ese pan y ese vino, para poder ser participantes del cuerpo y la sangre de Cristo, y así, en espíritu y en verdad, seamos alimentados espiritualmente. Cranmer, Works, edición Jenkins, 3, 146. Sin embargo, aunque esta fórmula expresaba con exactitud el sentido del rito, según el pensamiento de Zwinglio, esto es, la continua rememoración mental de la pasión y muerte de Cristo, lo que significa el comer su carne y el beber su sangre y el ofrecer nuestras almas y cuerpos a Cristo, lo que constituye el único sacrificio,
Cranmer decidió quitar toda posibilidad de una falsa interpretación, en sentido papista, en el segundo libro, por el publicado. Pero, antes de estudiar este segundo libro, debemos hacer una digresión sobre el primero. Es verdad que la palabra nobis existe en la oración Quam oblationem del canon romano, te pedimos, oh Dios, que esta oblación sea en todo bendecida, dedicada, confirmada, para que se convierta, para nosotros, en el cuerpo y la sangre de tu Hijo dilectísimo, nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí el sentido es inequívoco, porque la transubstanciación ha sido preparada por las magníficas plegarias Teigitur, Memento, Domine y Anquigitur, en las que los santos, inmaculados dones sacrificales son descritos en términos apropiados, para que sean cambiados, real y verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, de los cuales nosotros indignamente somos beneficiarios. La omisión de Cranmer de estas referencias y de las plegarias sobre la oblación son las que justifican la defensa que él hacía de sus ritos, cuya fórmula no podía, en modo alguno, ser confundida con la doctrina de la transubstanciación. Para Cranmer, pues, ese nobis únicamente significaba para nosotros, en nuestras mentes, no objetivamente. La anáfora 2 del Naavas Ordomisae, impuesta ahora en la Iglesia Católica, sigue micrométricamente el pensamiento de Cranmer. No hay preparación alguna para la consagración. Después del Benedictus, el celebrante tan solo dice, Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. En el canon romano es imposible entender ese nobis, en el sentido que Cranmer le da, pero, en la anáfora 2, es casi imposible darle otro sentido distinto que el de Cranmer. Y, lo que es todavía peor, según la instrucción del Concilium, este canon, esta anáfora 2 debería ser la ordinaria, y, todavía más debería ser utilizada en la instrucción catequística de los jóvenes y de los niños, en su carácter de oración eucarística. En julio de 1968, sabiendo que muchos, que conocían el trabajo de Cranmer, estaban seriamente preocupados por la posibilidad de que la anáfora 2 fuese usada y parafraseada con el propósito de una inadmisible unidad con los protestantes, ya que esta anáfora puede, sin duda alguna, servir para negar la transubstanciación. Yo escribí en el Catholic Herald, una súplica a la jerarquía inglesa, que conoce tan bien como yo el caso de Cranmer, a fin de que pidiese al Concilium, como una evidencia de su buena fe, el suprimir el nobis. No se atendió a mi súplica, pero debemos recordar que la reforma en Inglaterra se llevó a cabo por la apostasis de todos los obispos ingleses, con excepción de uno, San Juan Fisher. Volviendo a la fórmula consecratoria de Cranmer, debemos decir que no es posible darle una falsa interpretación o encontrar en ella una ambigüedad. En la versión de 1552, dice, escuchadnos, oh misericordioso Padre, nosotros os pedimos, y concedednos que al recibir estas criaturas del pan y del vino, según la santa institución de vuestro Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, en memoria de su muerte y pasión, seamos participantes del benditísimo cuerpo y sangre. Con la omisión de con vuestro Santo Espíritu y con el Verbo, bendecir y santificar estos vuestros dones y criaturas del pan y del vino, para que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de vuestro amadísimo Hijo Jesucristo. Cranmer destruye toda implicación de que el don del cuerpo y de la sangre esté unido con el pan y el vino, y de que la palabra santificar significa, en cierto modo, la santidad. La oración de la consagración de 1552 empieza, Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, que por vuestra tierna clemencia, nos habéis dado a vuestro único Hijo Jesucristo, para que sufriese en la cruz la muerte para redención nuestra, quien hizo allí, por su única oblación de sí mismo una sola vez ofrecida, un completo, perfecto y suficiente sacrificio, oblación y satisfacción por los pecados de todo el mundo y que instituyó y en su sagrado evangelio nos mandó continuar una perpetua memoria de esa preciosa muerte hasta que Él venga de nuevo. Gregory Dix llama nuestra atención sobre el énfasis indiscutible de las palabras, por su única oblación de sí mismo, una sola vez ofrecida, un completo, perfecto y suficiente sacrificio, oblación y satisfacción por los pecados de todo el mundo, hace mucho tiempo, 2000 años, realizada en el Calvario. Así la Eucaristía queda relegada a uri perpetuo memorial, palabra escogida con mucha inteligencia, de su preciosa muerte hasta que Él venga de nuevo, en donde, una vez más, no en las palabras de San Pablo, se hace énfasis en que la pasión es cosa del pasado y la nueva venida de Cristo en el futuro, no es en la Eucaristía, Dixopesia et type 664. La oración de la oblación. La oración de la oblación, que se dice inmediatamente después de la comunión del pueblo, en la liturgia de Cranmer, dice así, oh Señor y Padre Celestial, nosotros, vuestros humildes siervos, de corazón deseamos que vuestra paternal bondad acepte misericordiosamente este nuevo humilde sacrificio de alabanza y de acción de gracias. Y, con una gran humildad os pedimos nos concedáis que, por los méritos y la muerte de vuestro Hijo, Jesucristo, y por la fe en su sangre, nosotros y todos los miembros de la Iglesia Universal podamos obtener la remisión de nuestros pecados y todos los otros beneficios de su pasión. Y aquí nos ofrecemos a vos, oh Señor, nuestras almas y nuestros cuerpos, como razonable, santo y viviente sacrificio a vuestra gloria. Humildemente también pedimos que todos nosotros, los que hemos participado en esta santa comunión, seamos llenos de vuestra gracia y de vuestras celestiales bendiciones. Y, aunque seamos indignos, por nuestros múltiples pecados, de ofreceros ningún sacrificio, sin embargo,
os pedimos aceptéis este nuestro deber cumplido y nuestro servicio, no en consideración a nuestros méritos, sino perdonando nuestras ofensas, por Jesucristo nuestro Señor, por quien y con quien, en unidad del Espíritu Santo, os sea dado todo honor y toda gloria, en un mundo sin fin, oh Padre Todopoderoso. Amén. Podemos observar que Cranmer establece aquí, sin duda, su nueva interpretación del rito, y las 3 menciones de la palabra sacrificio solo sirven para aumentar la confusión de los que oyendo esta oración, en la lengua vernácula, están así inclinados a admitir que la nueva misa es una continuidad de la vieja. El concepto católico era que Cristo se ofreció a sí mismo, en perfecta oblación, a su eterno Padre y que la Iglesia militante sobre la tierra, como su cuerpo místico, participa por la Eucaristía en este acto eternamente sacerdotal de Cristo. Cranmer sustituyó deliberadamente esta verdad católica con la idea de que somos nosotros los que nos ofrecemos a Dios, en cuerpo y alma. También las palabras, por quien y con quien, en la unidad del Espíritu Santo os sea dado todo honor y gloria, oh Padre omnipotente, en un mundo sin fin. Amén, están dichas para dar la impresión de la doxología más grande en la liturgia, pero totalmente diferente, en su significado, en la liturgia de Cranmer, per ipsum et cum ipso et ene ipso, est tibi, Deo Patri omnipoi enfi, en unitate spiritas sancti, a omnis honor et gloria, per omnia saecula saecolorum. Aquí, las 5 señales de la cruz, que el sacerdote hacía, seguidas de la elevación del pan y del vino consagrados, todo con un gesto y sentido de ofrecimiento, una reminiscencia de la antigua ceremonia en la cual el celebrante levantaba el pan consagrado y el diácono el gran cáliz y tocaban uno con otro, era la señal externa y visible del ofrecimiento del sacrificio acepto a Dios. Esa elevación, en esta parte de la misa de San Pío V, con las palabras a omnis honor et gloria, hace que el simbolismo del lenguaje y de la acción se fusionen en uno, para convertirse en una litúrgica lección sobre el significado de la misa. Cranmer prohibió esas cruces y la elevación, pero conservó una aproximación en las palabras, que ahora significan algo muy diferente, para dar la impresión de la continuidad. Así el nuevo rito fue elaborado para dar cuerpo a la creencia de la justificación por la fe sola, una creencia, en la que los sacramentos no podían ya ser admitidos en el sentido, que siempre habían tenido. La justificación y la misa tridentina. La principal cuestión, que el Concilio de Trento tuvo que definir, como el problema básico de todos los asuntos en él tratados, fue, a no dudarlo, el problema de la justificación. Muchos olvidan, con frecuencia, que el concilio fue convocado para reconciliar, a ser posible, las diferencias entre católicos y protestantes, pero, después de los intensos debates, que por 18 años se prolongaron, los teólogos católicos tuvieron que reconocer que esas diferencias, en el terreno dogmático, eran sencillamente irreconciliables. Hay un abismo infranqueable entre la doctrina católica, fundada en la Sagrada Escritura y la tradición, estote autem factores verbiet non auditores tantum, fallentes vos metipsos, sed cumplidores de la palabra de la fe y no solamente oyentes, engañándoos a vosotros mismos. La fe sin las obras es una fe muerta, y la doctrina de Lutero que sostenía que solo la fe es necesaria para la salvación. En Trento, la definición fue promulgada en 1547, si alguno dijere que el impío es justificado por la fe sola, de tal manera que no se necesite otra cosa, que pueda cooperar a alcanzar la gracia de la justificación, y que, en manera alguna sea necesario que el hombre sea preparado y dispuesto por la moción de su voluntad, que sea anatema. Al fin el Concilio de Trento, durante el cual, todos los protestantes, como Cranmer, hicieron nuevos ritos, nuevas liturgias, para dar cuerpo a la herejía, la gran necesidad católica se manifestó, sobre todo, en la conservación de la unidad, para cerrar las filas contra las nuevas desviaciones. La antigua liturgia, con el mismo lenguaje en todas partes, era, en estas circunstancias, un valioso instrumento, que no podía perderse. Como consecuencia de este vino el misal romano, codificado por San Pío V, e impuesto a todas las iglesias de rito latino, en comunión con Roma, por un imprecedente acto legislativo de la autoridad central. Esta misa tridentina fue promulgada por San Pío V, en su documento Quo Primum, el 19 de julio de 1570. El Papa ordenaba que por este nuestro decreto, que debe ser válido o perpetuidad, determinemos y mandamos que nunca se le pueda añadir nada, ni cambiar, ni omitir cosa alguna a este misal. Para obligar a la posteridad añade, en ninguna ocasión, en el futuro, puede un sacerdote, ya secular, ya regular, ser obligado a usar otro misal para decir la misa. Y así, para impedir, una vez por todas, cualquier escrúpulo de conciencia o cualquier temor a las penas eclesiásticas y censuras, declaramos desde ahora que, en virtud de nuestra autoridad apostólica, decretamos y determinamos que esta nuestra presente disposición o decreto ha de tener valor a perpetuidad, y no puede nunca ser legítimamente revocado o enmendado en una fecha futura. Como este decreto fue ordenado 3 siglos antes de la definición de la infalibilidad pontificia, tal vez sea difícil determinar hasta dónde sea obligatorio, aunque la expresión en virtud de nuestra autoridad apostólica sugiere una razonable rigidez. Y ciertamente dio a este su decreto una inmutabilidad intocable, por las palabras que añade luego, y si alguno se atreviere, a pesar de lo dicho, a atender con una acción contraria a esta nuestra orden, dada para todos los tiempos, sepa que incurrirá en la ira de Dios Todopoderoso y de los santos apóstoles, Pedro y Pablo. Nota del traductor mexicano, aunque la infalibilidad pontificia fue definida en el Concilio Vaticano y, siglos después de este decreto de San Pío V,
creemos que esta no es razón alguna para negar a este su documento un valor dogmático y definitivo. La definición vaticana no vino a conceder al romano pontífice el privilegio de la infalibilidad didáctica, que Jesucristo mismo le había dado. Vino tan solo a decirnos que esa verdad está en el depósito de la divina revelación y que por lo tanto, nadie puede negarla, sin perder la verdadera fe y poner en peligro gravísimo su eterna salvación. El Papa, cualquier Papa, antes o después de la definición vaticana, es infalible, cuando se cumplen las condiciones señaladas por el concilio. La gravedad de las expresiones de San Pío V, las relaciones esenciales que con el dogma católico tiene el santo sacrificio de la misa, y las heréticas pretensiones de los protestantes al mudar las estructuras fundamentales de la liturgia católica, nos hacen ver que ese documento del Papa de la Contrarreforma gozaba del privilegio de la infalibilidad didáctica. No debemos olvidar que el problema planteado es el corazón de la religión católica. Son estas prohibiciones y censuras de San Pío V, la que ha hecho a un lado Paulo VI, en su Constitución Apostólica Missale Romanum del 3 de abril de 1969, decretando la nueva misa. Deseamos que estos nuestros decretos y prescripciones sean firmes y efectivas ahora y en el futuro, no obstante, cuanto sea necesario, las constituciones apostólicas y los mandatos de nuestros predecesores. La misa tridentina, ordenada como una permanente defensa contra la herejía, debe de ser abandonada, para sustituirla por una nueva forma, que parece ser del todo compatible con las herejías de Cranmer y sus asociados. Muchos somos los católicos que nos preguntamos aterrados, ¿por qué? Londres, fiesta de San Pedro, 1969. Un retroceso a las reformas de Cranmer. Nos permitimos presentar ahora la traducción de un comentario, escrito por Hugh Ross Williamson, anglicano convertido al catolicismo, que nos demuestra la terrible denuncia de los teólogos romanos. Y, el objetivo de Cranmer. Un historiador inglés está capacitado para fundar sus sospechas sobre los recientes cambios litúrgicos en la Iglesia católica. Él conoce lo que ha sucedido, en su país, en el pasado y las consecuencias de esos acontecimientos explican muy bien sus antecedentes religiosos. Lo que él no siempre comprende es que sean tan pocos, aunque especialistas en estos asuntos, los que estén interesados en circunscribir este tema histórico y que sean muchos los que, no por mala fe, sino por ignorancia, se adhieran a opiniones que la verdad condena generalmente. Por eso, me propongo exponer aquí, con un método simple, el camino por el cual la fe fue destruida en Inglaterra, por órdenes, cuya responsabilidad principal recae sobre Thomas Cranmer, el arzobispo de Canterbury, quien gozó de todo poder en la esfera religiosa, de 1547 a 1553. Cranmer fue sincero al declarar sus intenciones y no pretendió nunca ocultar su opinión, según la cual, el poder de la gran prostituta, esto es, la pestífera sede de Roma, descansa en la doctrina papal de la transubstanciación, de la real presencia de la carne y sangre de Cristo, en el sacramento del altar, como ellos lo llaman, y en el sacrificio y la oblación de Cristo, hecha por el sacerdote, para salvación de los vivos y de los muertos. 1. Esto era lo que había que destruir. El pueblo debe saber que Cristo no está en el sacramento, sino solo en los que dignamente lo reciben. El comer y beber la carne y la sangre de Cristo, no debe entenderse, según el sentido ordinario, con la boca y los dientes, para comer una cosa que está presente, sino con una fe viva, en el corazón y en la mente, para digerir algo que está ausente. 2. El nuevo rito, que Cranmer inventó para substanciar esta creencia, la administración de la Santa Cena, no debía tener nada que se asemejase a la nunca suficientemente execrada misa. Y el que en la misa se ofreciese a Dios Padre un sacrificio, a saber, el cuerpo y la sangre del Señor, real y verdaderamente, en orden a obtener el perdón de los pecados y a obtener la salvación de vivos y muertos. 3. Fue declarado por Cranmer como una herejía, merecedora de la pena de muerte. Este era el objetivo de Cranmer. Los tres medios principales que él usó para llevar a cabo su programa fueron, el uso de la lengua vernácula, la sustitución del altar por la Santa Mesa y los cambios hechos en el canon de la misa. 2. La lengua vernácula. La traducción de la Biblia a la lengua vernácula había existido en Inglaterra desde los días de Saxon. Mucho antes de que Wycliffe hizo su traducción en 1380, había, como lo hace notar Santo Tomás Moro, traducciones inglesas, hechas por virtuosos y sabios varones y por gente buena y bien intencionada, antes de que Wycliffe tuvo el propósito siniestro de hacer una nueva traducción. E insiste Moro al decir que no había razón alguna por la que no fuese conveniente el traducir la Biblia a la lengua inglesa, porque no hay libro de la Sagrada Escritura tan difícil de leer, en el cual un hombre bueno y virtuoso, o una mujer, no pueda encontrar en él algo provechoso o deleitable, para acrecentar su devoción. Lo que debía combatirse eran las deliberadas falsas traducciones de la Biblia, hechas con propósitos perversos. Esta es la llave para entender y explicar las insistentes demandas anticatólicas para el uso del vernáculo, en el siglo XVI. 4. La traducción hecha por William Tyndale, uno de los asociados de Cranmer, fue quemada por las autoridades católicas. Cuando Santo Tomás Moro fue interrogado sobre esto, él respondió: es para mí una gran sorpresa que cualquier cristiano, que tenga un poco de inteligencia en su cabeza, pueda maravillarse o quejarse de que ese libro haya sido quemado, si es que conocía a fondo el asunto. Los que llamaban al Nuevo Testamento, lo llamaban con un nombre erróneo, debían llamarlo el Testamento de Tyndale o el Testamento de Lutero. Porque Tyndale, siguiendo el consejo de Lutero, ha corrompido y ha cambiado a su antojo el Nuevo Testamento, la buena y saludable doctrina de Cristo,
para enseñar las diabólicas herejías, inventadas por ellos, que, en buenas palabras, son lo opuesto de lo que Cristo ha enseñado. Buscando Santo Tomás More algunos ejemplos para demostrar estos cambios perniciosos, hechos por Tyndale, en su traducción, escoge y señala estas tres palabras: la primera, escribe, es la palabra sacerdote; la segunda, la palabra iglesia; y la tercera, la palabra caridad. A los sacerdotes Tyndale siempre los llama los más antiguos, a la iglesia siempre la denomina la congregación, la asamblea, y a la caridad, el amor. Ahora bien, esos nombres, en nuestra lengua inglesa, no expresan, en manera alguna, las cosas que quieren ser expresadas por ellos, y claramente se ve, teniendo en cuenta las circunstancias, que él tiene una mente dañina, al hacer estos cambios. 5. Tyndale proveyó su traducción con notas abundantes, como la que afirma que la misa, como se celebraba antes de sus reformas, era un saludar con la cabeza, un gruñir, un hacer señas, un juego de monos. Los que todavía creemos en la fe tradicional, los que queremos practicarla, somos, según Tyndale, bestias que no tienen el Espíritu de Dios, sino que están marcadas con el sello de la bestia y con conciencias gangrenadas. Pero, mucho más dañosas, que estos sarcásticos comentarios, fueron, como lo hace notar Moro, las falsas traducciones de Tyndale, y Cranmer, que le siguió, en una traducción suya publicada 6 años después, deliberadamente hechas con el fin manifiesto de desarraigar del pueblo la doctrina católica. Las palabras de la Sagrada Escritura, que significaban los ídolos, ellos las traducían como imágenes, para combatir de esta manera la veneración tradicional de las sagradas imágenes, el culto de los santos y el culto de la tría, que la Iglesia Católica tributa a la humanidad sacratísima de Cristo. La palabra confesión, que en el lenguaje tradicional sugería el sacramento de la penitencia, se convierte, en su lenguaje, en reconocimiento. Las grandes y fundamentales palabras del Evangelio gracia y salvación se traducen como favor y salud. La palabra, que debería designar al sacerdote, se interpreta como el más antiguo, y el de iglesia como el de congregación o asamblea. Y añade, por la palabra sacerdote, en el Nuevo Testamento, no se entiende otra cosa que el más antiguo para enseñar al más joven. Dice también que los dos sacramentos, ordenados por Cristo, el bautismo y la Santa Comunión, no son otra cosa que la predicación de las promesas de Cristo. Así también, para poner otro ejemplo, el aviso apostólico, en la carta de Santiago, que dice: ¿está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los sacerdotes de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Estas palabras son una obvia referencia al sacramento de la extrema unción y, por más que diga Tyndale, no pueden interpretarse de otra manera, sino sacerdotes de la iglesia. El mismo Wycliffe, en su primera traducción, no aceptó el sentido que Cranmer y los suyos le darían después, sino que correctamente tradujo sacerdotes de la iglesia. Pero, en las versiones de Tyndale y de Cranmer, en vez de sacerdotes, se puso los más antiguos de la asamblea. Podrían, pues, los protestantes apelar a la Biblia, en su traducción vernácula, y así traer el testimonio del Nuevo Testamento, que no es ninguna referencia legítima, para justificar sus enseñanzas anticatólicas y las prácticas de las doctrinas en disputa. Y, cuando esas tendenciosas y falsas traducciones de la Biblia fueron, con toda razón, impugnadas y suprimidas por las autoridades católicas, los católicos fueron además acusados de querer impedir al pueblo el leer la Biblia. Así de simple fue su ardid, y la efectividad de esta doble mentira quedó tan firme, que, después de 4 siglos, todavía escuchamos su eco. En el corazón del problema de la misa en vernáculo está la narración vernácula de la institución de la Eucaristía. No se trata tan solo de que el canon pronunciado en voz baja, que ha sido regla desde el siglo VIII, debe ahora ser abandonado, sino que la fórmula inglesa, haced esto en memoria de mí, sea escuchada distintamente por la asamblea. La palabra griega anamnesis, que es traducida como en memoria de, es difícilmente interpretada en el lenguaje inglés. Palabras como memoria, recuerdo, memorial implican la existencia de algo que está ausente en sí mismo, mientras que anamnesis tiene el sentido de recordar, representar, hacer nuevamente presente, un hecho pasado, de tal manera que vuelve a estar presente activamente. Esta idea, este sentido no está adecuadamente expresado ni siquiera en la palabra latina memoria. Las palabras inglesas recall y represent son insuficientes, sin una mayor explicación, aunque sean escritas recall, represent, y recuerdo, memoria y memorial por su uso convencional y común sentido, son actualmente equívocas y, por lo mismo, inadmisibles. La inteligencia de la expresión eucarística por la anamnesis de mí como una representación o recuerdo activo, delante de Dios, del único sacrificio de Cristo, en toda la plenitud de su realización y de sus efectos está, como un teólogo dice, claramente expresada en todas las tradiciones de la primitiva Iglesia. En las palabras de San Juan Crisóstomo, nosotros ofrecemos también ahora, lo que fue ofrecido, lo que no puede ser agotado. Esto es hecho por una anamnesis de lo que se hizo entonces, porque dijo Jesús: haced esto, por una anamnesis de mí. No ofrecemos, pues, nosotros un diferente sacrificio, como el sumo sacerdote lo hacía en el Antiguo Testamento, sino que ofrecemos el mismo sacrificio. O, mejor dicho, ofrecemos la anamnesis del sacrificio. 6. Cranmer, que quería arrancar de raíz toda idea de la misa como un sacrificio, para sustituirla por la teoría de una mera cena memorial, en la cual Cristo no está realmente presente,
a no ser espiritualmente, en el corazón de los fieles, no pudo encontrar una bomba más potente que la supresión del canon silencioso, en favor de su institución narrativa en inglés, su reiterada fórmula haced esto en memoria de mí. En el gran silencio con que se decía el antiguo canon, cualquier fiel medianamente instruido en el significado de tan grande momento, sabía, aunque no supiese formularlo, lo que estaba pasando. Pero ahora, él puede oír y saber que se está celebrando una cena memorial. La Biblia así lo dice. Ahora se le invita a recordar algo que sucedió hace 2000 años, en el pasado. Y esta interpretación, en la liturgia de Cranmer, está enfatizada con las palabras que el ministro decía al dar la comunión: toma y come esto en recuerdo de que Cristo murió por ti, y aliméntate en él, en tu corazón por la fe, con la acción de gracias. La imposición del nuevo prayer book, en vernácula tuvo lugar en todo el país el 9 de junio de 1549, domingo in albis. Al día siguiente, el cuerpo de los campesinos de Devonshire, después de haber contemplado el nuevo rito, obligaron a su párroco a restablecer la antigua misa. En 10 días, el pueblo armado, posiblemente eran unos 6.000, es difícil precisar el número, se apoderaron de Crediton y amenazaban a Exeter. Sus demandas eran simples y precisas, y estaban relacionadas únicamente con la fe. Exigían la restauración de la misa como antes y que el Santísimo Sacramento debía ser de nuevo reservado en un lugar prominente. No aceptaremos, decían, los nuevos ritos, porque son como un juego navideño, sino que tendremos nuestros antiguos ritos, los maitines, la misa, las vísperas y las procesiones, letanías de Nuestra Señora, en latín, y haremos que cada predicador en su sermón y cada sacerdote en su misa pidan nominalmente por las almas del purgatorio, como lo hicieron nuestros antepasados. El bautismo debería ser administrado lo mismo entre semana que en los domingos y días festivos. Deben restablecerse las bendiciones acostumbradas y practicadas por la Iglesia, así como deben distribuirse las palmas y la ceniza, en los tiempos establecidos, con todas las antiguas ceremonias hasta ahora usadas por nuestra Madre, la Santa Iglesia, que Cranmer había suprimido como supersticiosas. 7. Cranmer se enfureció, no solo por estas demandas, sino, todavía más por el hecho de que ignorantes campesinos, Jabe, Will y Dick, se hubieran atrevido a poner en duda su teología. Por eso les escribió: oh, ignorantes hombres de Devonshire y Cornwall, tan luego como supe vuestros artículos, pensé que estabais siendo engañados por algunos astutos papistas, que os persuadieron a exigir lo que vosotros mismos no comprendíais estabais exigiendo. Declarad qué espíritu pudo mover a esa gente para persuadiros de que la palabra de Dios no es otra cosa sino un juego de Navidad. Es más que un juego y una ridícula comedia el oír al sacerdote hablar en voz alta al pueblo en latín. En los servicios dichos en inglés no hay otra cosa que la eterna palabra de Dios. Si a vosotros os parece un juego navideño, pienso que no debéis ser culpados por esto, sino los sacerdotes papistas, que han abusado de vuestra sinceridad. Os gustaría mejor ser como urracas o como loros, que son enseñados a hablar, sin que nunca lleguen a entender una palabra de lo que dicen, o ser verdaderos cristianos, que piden con fe a Dios. Los rebeldes, en su simple fe, no hicieron caso al sabio arzobispo. Cranmer tuvo que acudir a la fuerza de las armas. Extranjeros mercenarios, principalmente luteranos alemanes, fueron empleados, en territorio inglés, por vez primera en 300 años, y el último baluarte de la fe fue abatido en la batalla. La matanza, según las palabras memorables de Hilaire Belloc, fue indiscriminada. 4.000 personas fueron acribilladas o arrastradas o ahorcadas, antes de que los hombres de Devon aceptasen, sin ningún entusiasmo, la exquisita prosa de Cranmer. Y la historia nos dice que los aventureros italianos y españoles, que reforzaban las filas de alemanes, cuando se dieron cuenta de lo que había ocurrido, se dirigieron al nuncio imperial para pedir la absolución de lo que habían hecho. Cuando llegó a Londres la noticia de la victoria de la lengua vernácula, Cranmer hizo una cena en el coro de Paulo por la victoria, y en el sermón delante del Lord Mayor y regidor, el arzobispo cardenal amonestó a sus oyentes, diciéndoles: la plaga de la división entre nosotros, cuyo deleite no se había oído desde la pasión de Cristo, nos ha venido por instigación del demonio, por no haber sido diligentes oidores de la palabra de Dios, que nos ofrecen sus verdaderos predicadores, sino nos hemos dejado arrastrar por los sacerdotes papistas. Es evidente que era falso que el pueblo no entendía la misa latina. La circulación de libros de devoción y de instrucción en una población de 3 millones puede calcularse por el hecho de que, en el holocausto de la ciencia y la piedad católica, que fue parte de la política protestante, se quemaron más de 250.000 de libros litúrgicos. Un año después de la dictatorial imposición del primer prayer book, en 1550, Cranmer envió comisionados a las universidades. En Oxford, miles de libros fueron destruidos. Cambridge sufrió un más lento, pero más drástico despojo, que puede sospecharse por el hecho de que, al principio del reinado de Isabel, no se encontraron sino unos 177 volúmenes semidestruidos y manchados. El resultado era inevitable. Un predicador protestante, en un sermón predicado delante del rey, afirmó: está entrando en Inglaterra más ignorancia ciega, superstición e infidelidad, que hubo jamás bajo el gobierno de los obispos romanos. Vuestro reino, lo afirmó con pesar, se hará más bárbaro que el de Scythia. Otro, deplorando la multiplicidad de las sectas, consecuencia inevitable de la política de Cranmer, se quejaba: hay arrianos, marcionistas, libertinos, davistas y otras numerosas monstruosidades semejantes,
Hemos necesitado ayuda contra los sectarios y epicúreos y pseudo-evangélicos, que han empezado a hacer estremecer nuestras iglesias con mayor violencia que nunca. Una de las razones de la destrucción de los libros fue la ley dada por Cranmer, porque se había divulgado y difundido la noticia de que la gente volvería a tener su antiguo rito latino y era necesario el hacer que el pueblo desechase por completo la vana expectación de volver a tener el servicio público y la administración de los sacramentos en la lengua latina. La ley ordenaba el entregar todos los libros litúrgicos o devocionales en latín a las autoridades para mutilarlos y destruirlos, para que nunca pudiesen ya servir al uso a que estaban destinados. Había una excepción: las copias en latino o en inglés del primer ministro de Enrique VIII eran permitidas, con tal de que toda mención de los santos fuera suprimida. Porque Cranmer odiaba a los santos, casi como odiaba la misa, y una de las ventajas de sus traducciones vernáculas fue la de poder publicar una nueva letanía, en la que se omitieron todos los nombres de los santos así como de las advocaciones de la Virgen Santísima, y en las que se añadía la petición, de la tiranía del obispo de Roma y de todas sus detestables enormidades: buen Señor, líbranos, la cual súplica fácilmente podía ser entendida por el pueblo, cada vez que se decía, los miércoles y los viernes. R.P. Joaquín Sáenz Arriaga, año 1970.